Hola, en este video vamos a hablar de la solución Key Manager Plus, una gestión unificada de certificados digitales y llaves SSH. En primer lugar, muchísimas gracias por el interés en nuestro producto. Hablemos de Key Manager Plus. Key Manager Plus, en primer lugar, una solución basada en software, como todas las soluciones de Manage Engine, donde podemos descubrir claves SSH, donde podemos encontrar en nuestra infraestructura qué claves SSH hay en nuestros servidores Linux. A su vez, la creación de estas mismas y la instalación. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, rotación periódica de claves. Acordémonos que es importante por temas de postura de seguridad tener una rotación periódica de nuestras claves. Ahora bien, asignación de claves para usuarios. Esto es muy interesante porque yo puedo no solamente crear la clave, sino asignársela a un usuario. Conexiones remotas SSH también lo puedo hacer con Key Manager Plus. Puedo realizar esa conexión a mis servidores Linux. Recuperación ante desastres, claro que sí. Crear o programar una copia de seguridad por si alguna eventualidad llega a suceder con la solución de Key Manager Plus. Auditoría de informes, por supuesto, de todo lo que hemos hecho, de todo lo anterior, con el fin de tener auditado y poder ver toda la trazabilidad que se realice desde Key Manager Plus. Ahora, el Key Manager Plus puede realizar todo el ciclo de vida de un certificado, como podemos ver en la imagen, donde podemos encontrar que en primer lugar podemos descubrir certificados y consolidarlos en nuestra herramienta. A su vez podemos generar una alerta mediante una notificación de expiración de certificado. Podemos saber la fecha de caducidad de ese certificado, ya lo vamos a ver en la herramienta. A su vez podemos realizar un escaneo de vulnerabilidades SSL en Key Manager Plus referente a nuestros certificados. Con base a esto podemos agregar los CSRs o crearlos también en Key Manager Plus con el fin de poder realizar, por ejemplo, como podemos ver en pantalla, el Let's Encrypt, todas estas herramientas o todos estos terceros que me pueden ayudar a firmar un certificado, pues todo ese proceso lo puedo hacer con Key Manager Plus, donde yo puedo enviar el CSR a Let's Encrypt, por ejemplo, desde Key Manager Plus y traer el certificado ya firmado por una entidad certificadora como Let's Encrypt y como algunos más que ya vamos a ver. Y por supuesto, desplegarlos a los servidores, desplegar estos certificados a los servidores Windows. Ahora, ya pasamos por el ciclo de vida de los certificados digitales. Ahora para las llaves SSH también, donde podemos descubrir y consolidar todas estas llaves SSH. A su vez poder realizar esa recuperación, ese plan de desastres, y podemos rotarlas como hemos dicho, y a su vez lanzar la conexión SSH como ya lo habíamos explicado. Y por supuesto, cuando creemos, cuando descubramos estas llaves SSH, pues desplegarlos a los servidores. Key Manager Plus es una solución que se dedica a los ciclo de vida de los certificados digitales y llaves SSH. Ahora, en esta imagen que ustedes pueden ver acá, son los pasos de cómo podemos desde Key Manager Plus enviar una solicitud a Let's Encrypt, a GoDaddy, por ejemplo, para tener el certificado firmado por estas entidades certificadoras. Esto es algo muy interesante que lo podemos hacer desde Key Manager Plus para tener todo habilitado. Es decir, que mediante una API, Key Manager Plus se conecta hacia la cuenta y usuario de un Let's Encrypt, por ejemplo. Ya ahorita vamos a ver cómo se ve esto en Key Manager Plus. Ahora, pasando a nuestra herramienta de Key Manager Plus, como habíamos dicho, una herramienta basada en software. Aquí podemos ver, por ejemplo, el descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? De llaves SSH, de certificados SSL. Junto a esto podemos encontrar, por ejemplo, vamos a hacer un descubrimiento de certificados, o más bien de certificados digitales
donde podemos encontrar y podemos realizar un rango. Por ejemplo, yo voy a agregar un rango de red porque quiero ir a descubrir certificados digitales, donde yo voy a agregar la dirección IP y automáticamente el Key Manager Plus envía su solicitud para empezar a encontrar esos certificados digitales que tenemos en nuestra infraestructura. Aquí empezamos a ver, hay algunos certificados hay algunos servidores que no tienen certificados, otros sí. Ya vamos a encontrar esto. Una vez realice este descubrimiento, vamos a ir a nuestra pestaña de SSL y podemos ver los certificados digitales que ha descubierto nuestra infraestructura. Hay algo aquí muy interesante, como habíamos hablado en la presentación, que es la fecha de caducidad de los certificados. Aquí podemos encontrar de que tenemos dos en rojo. ¿Qué significa esto? Que este certificado venció el 14 de octubre del 2020 y me va a aparecer en color rojo. Esto quiere decir que ya es un certificado que está vencido. Y tengo otro que venció el 8 de noviembre del 2019. Entonces ya empezamos a observar todo el tipo de gestión de los certificados, empezar a ver cuáles son los que tengo, dónde están, todo el common name, por ejemplo, y si yo quiero más información, pues doy clic en él y empiezo a ver esa información que tiene mis certificados. Entonces ya he descubierto estos certificados. Vemos que Tech Latam, por ejemplo, este certificado que vemos acá, que ya está firmado por una entidad certificadora, pues está en múltiples servidores. Interesante esto porque ya empezamos a ver cómo están nuestros dispositivos y aquí podemos ver los dispositivos en los que están esos certificados. Ahora, ¿puedo añadir certificados? Por supuesto que puedo añadirlos manualmente, puedo agregarlos. Estos son los formatos que Key Manager acepta para poder agregarlos. A su vez, podemos crearlos desde cero, podemos empezar a crearlo. Si tenemos un template del CSR, lo agregamos, si no, pues lo creamos desde cero. Entonces aquí podemos agregar y podemos evidenciar toda la creación de un certificado digital, desplegarlos, donde yo puedo, por ejemplo, tomar un certificado digital y desplegarlo a un dispositivo Windows, donde yo agrego el nombre del certificado, el nombre del servidor y doy la ruta. Por ejemplo, yo quiero dar la ruta C y a su vez puedo desplegar esto. Automáticamente ya el certificado digital queda almacenado en el servidor. Yo lo agregué en este mismo servidor, donde yo voy a mi disco C y ya puedo encontrar mi certificado. Como pueden ver aquí, ya está mi certificado. Ahora, ¿qué podemos ver también referente a la solución de certificados digitales? Podemos crear el CSR, como habíamos dicho, podemos crearlo. ¿Para qué? Para poder obtener este certificado y poderlos enviar a GoDaddy, por ejemplo, para poder firmarlo, para que ellos no firmen. Aquí tenemos que agregar la cuenta de GoDaddy, por supuesto, para poder realizar esa transacción. GoDaddy, Let's Encrypt, ZeroSSL. Tenemos muchos más que podemos realizar esta acción de poder realizar todo el trámite de firmas de certificados. Y a su vez, una nueva funcionalidad de Key Manager Plus es la integración con nuestra solución MDM de Manage Engine, con el fin de gestionar los certificados digitales de los dispositivos móviles. Para que esto funcione, necesito la integración con nuestra herramienta MDM de Manage Engine. Muy bien, ¿qué más puedo hacer con estos certificados? Como podemos ver, hay algo muy interesante de esto y es un escaneo de vulnerabilidades de los certificados digitales, donde yo puedo seleccionar los certificados. Por ejemplo, vamos a realizar en este certificado, vamos a realizar el escaneo de vulnerabilidades, donde realizo este escaneo, agrego el puerto y automáticamente envío este escaneo de vulnerabilidades, donde se ha completado. Realmente esto es muy rápido. ¿Qué tipo de escaneo de vulnerabilidades realiza en un certificado? Un certificado, lo que hace realmente el escaneo de vulnerabilidades es a nivel de cifrados. Vamos a ver, me apareció en rojo. Esto quiere decir que el certificado está vulnerable, tiene alguna vulnerabilidad.
¿Cuáles son las vulnerabilidades? Las que vemos aquí, donde podemos ver los cifrados. El cifrado que aparece en rojo realmente es un cifrado que puede ser vulnerado. Por obvias razones, la solución detecta que ese TLS versión 1, ese cifrado, puede ser vulnerado en la solución, en el certificado. Entonces, Key Manager Plus puede realizar esto, puede ver el algoritmo que hace parte de la vulnerabilidad, el certificado, la fecha en que expira, en el año 2025 y demás. Entonces ya podemos encontrar de que mi certificado está vulnerable y aquí me va a aparecer en rojo y me va a decir que es vulnerable, y así lo podemos hacer con todos los certificados. Entonces, en algunos minutos que hemos visto esa herramienta, ya podemos ver cómo agregar un certificado, cómo descubrir certificados, cómo desplegarlos y a su vez hacer un escaneo de vulnerabilidades. Interesante esto en nuestra solución de Key Manager Plus. Ahora hagamos lo mismo con los SSH. Pasemos al descubrimiento de llaves SSH, donde yo puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo ingresar mi rango de direcciones IPs para poder descubrir estos, donde yo descubro, realiza ese descubrimiento de llaves, realiza ese descubrimiento de dispositivos, como podemos encontrar aquí. Y si entramos aquí a la pestaña de SSH, ya vamos a encontrar todos esos certificados. Aquí podemos encontrar un servidor que ya está agregado con su usuario de dominio para poder ingresar mediante RDP. Ahora aquí podemos ver estos usuarios y podemos realizar la conexión SSH. Aquí realizamos nuestra conexión SSH y ya estamos dentro del servidor, dentro de nuestro servidor Linux. Muy bien. ¿Qué podemos hacer más aquí con nuestras llaves SSH? Podemos realizar, aquí tenemos todos nuestros servidores SSH, que lo que hicimos fue descubrirlos, donde nos aparece el nombre, nos aparece la dirección IP, la fecha de creación y demás. Ahora, llaves SSH, puedo crear llaves SSH, puedo agregarlas. Por ejemplo, vamos a agregar una llave SSH llamada Manage Engine a esa llave, este es el par de llaves que estamos creando, ¿no? Es la llave pública y la llave privada, donde vamos a agregarle, por ejemplo, 123 de contraseña y vamos a dejarlo como RCA y la llave, la longitud en 2048, si queremos dejarla así. Ahora, aquí me aparece un error ya que no tengo la licencia suficiente, y de eso vamos a hablar ahora más adelante, de cómo cómo se licencia la solución y por qué podemos crear llaves y cómo crear estas llaves para esto. Ahora, llaves usuarios SSH. Aquí podemos ver todos los usuarios SSH que tenemos y podemos crear y desplegar estas llaves. Esas llaves que podemos crear las podemos desplegar a los usuarios. Entonces ahí es importante eso, porque podemos realizar todo ese tipo de transferencias entre la clave privada, la llave privada, enviándosela al usuario como tal. Entonces eso podemos hacer con nuestras llaves SSH. Aquí podemos encontrar más información de esa llave pública del servidor, que ya tiene una llave pública. Ahora es crear la llave SSH para poder ingresar por conexión de llaves, por la conexión asimétrica. Muy bien, descubrimiento de llaves, por supuesto lo podemos hacer y demás en nuestras llaves SSH. Asociar, ¿qué podemos asociar? Podemos asociar los usuarios a las llaves si yo tengo llaves privadas, como habíamos hablado. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Keystore, claro que sí, podemos agregar Keystore. PGP Keys, por ejemplo, lo podemos hacer, podemos crear estas llaves. Aquí nos aparece la información que nos va a solicitar de las llaves. Junto a esto también las Keystore, y podemos añadirlos acá, podemos traerlas si tenemos alguna, o podemos empezar a crearla. Esto es importante, esto también de las Keystore, que lo podemos hacer. Auditoría, vamos a hablar un poco de la auditoría.
todo lo que se realiza. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, todo lo que realizó el usuario en el Key Manager Plus. Por ejemplo, aquí me aparece ese mensaje donde no pude crear la llave SSH porque no tengo la licencia, porque excedí la licencia free que tengo en este momento en este dispositivo. Entonces aquí ya podemos empezar a ver todo lo que podemos, lo que hemos hecho en nuestra herramienta. Aquí podemos ver una terminal, que significa que realizamos una conexión SSH a este servidor, que realizamos un escaneo de vulnerabilidades y demás. Ahora, reportes. Claro que sí, podemos ver los reportes ya predefinidos en nuestra solución, donde podemos ver aquí todos los reportes concernientes a lo que guardamos en nuestra solución Key Manager Plus. Por ejemplo, podemos encontrar llaves privadas, recursos de SSH. Por ejemplo, si yo doy clic aquí y quiero exportar esto, pues automáticamente lo vamos a exportar en estos tres que son compatibles. Por ejemplo, PDF, vamos a abrirlo y aquí nos va a mostrar un reporte de todas las fuentes SSH, todos los servidores SSH que tenemos en la organización. Entonces aquí podemos ver nuestro reporte. Muy bien. Y por supuesto muchos reportes más de la solución. Tanto reportes de SSL, todos los certificados SSL, y de igual forma podemos exportarlo y podemos ver en nuestra solución. Interesante, ¿verdad? Porque ya podemos tener todo el ciclo de vida de nuestros certificados, de nuestras llaves, desde una sola consola, desde Key Manager Plus. Schedule, yo puedo programar tareas. ¿Qué tareas podemos programar? Por ejemplo, yo quiero programar una tarea de rotación de llaves. Si yo tengo las llaves, puedo rotarlas entre los usuarios. También puedo realizar descubrimiento de servidores, por ejemplo, que haga un descubrimiento periódicamente, cada hora o un día o semanalmente o mensualmente, que haga ese descubrimiento de servidores como tal. También junto a eso, por ejemplo, que realice un escaneo de vulnerabilidades a los certificados digitales, que realice esto a estos certificados. Podemos hacerlo cada cuánto, el tiempo que yo quiera. Entonces ya podemos empezar a tener esas tareas automatizadas de descubrimiento, de escaneos y de muchas otras cosas más que podemos hacer con la herramienta, sin necesidad de estar en la herramienta y generar estas tareas manualmente. Esto es algo muy interesante. La configuración, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, podemos agregar usuarios locales para la administración del Key Manager Plus. A su vez, podemos realizar los usuarios, podemos traer usuarios mediante LDAP. Cuando hablamos de LDAP, lo podemos encontrar aquí y podemos ver los requerimientos que nos solicita. Y obviamente el directorio activo, donde podemos agregarlos, todos los usuarios o algunos usuarios de directorio activo, para que administren la herramienta Key Manager Plus. Entonces podemos tener dos tipos de autenticación: la autenticación local con usuario local y autenticación mediante el usuario de dominio. A su vez, podemos ver toda la configuración general de nuestro Key Manager Plus, donde podemos tener nuestras API keys, donde podemos ver los SNMPs y a su vez todo el tracking de la configuración general de nuestro Key Manager Plus. Ahora, algo también muy interesante aquí que podemos encontrar es, por ejemplo, las integraciones de ticketing. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cuáles tenemos? Tenemos a Service Desk Plus, que es nuestra herramienta de mesa de servicio de Managed Engine, y tenemos a ServiceNow también para poder realizar esta integración con el sistema ticketing. Esto quiere decir que cuando se cree un ticket, por ejemplo, para vulnerabilidades SSL, esto quiere decir que yo dejo una tarea automática de que todos los días realice un escaneo de vulnerabilidades a un certificado, y si encuentra una vulnerabilidad, crea un ticket. Entonces ya pasa ese ciclo de vida del certificado también ya a una gestión de incidentes junto con nuestra mesa de servicio. Ahí es algo muy interesante que lo podemos realizar con Key Manager Plus. Ahora, el descubrimiento, como habíamos hablado, el descubrimiento, podemos descubrir certificados SSH, llaves SSH, certificados SSL. Podemos realizar un
descubrimiento de certificados en un balanceador de cargas. ¿Cuáles son? Engines, que vemos aquí, y F5. Podemos ir a descubrir esos certificados que tengan estos balanceadores de carga. Podemos realizar también la integración, como habíamos hablado, con nuestra herramienta de MDM. Podemos realizar también descubrimientos de certificados en Amazon, como podemos encontrar acá. A su vez, el Certificate Store de Microsoft también lo podemos hacer. Muy interesante esto a la hora de poder ir a descubrir certificados. Por ejemplo, podemos ver rutas compartidas en el tipo de dispositivo y poder ir a encontrar certificados como tal. Nuestro dashboard es nuestra visión de lo que está pasando en mi infraestructura. ¿Qué podemos obtener aquí? Que tenemos certificados. Aquí tenemos un certificado, por ejemplo, de Zero SSL. Esto quiere decir que es un certificado firmado por una entidad certificadora. Y aquí podemos encontrar los certificados autofirmados. Como podemos ver, tenemos 4 y aquí podemos ver que tenemos un certificado. Entonces ya vemos lo que tenemos a nivel de certificados autofirmados y firmados por una entidad certificadora. A su vez, certificados expirados. Vemos que tenemos 2 certificados. Si yo doy clic, me va a mostrar los certificados que ya están expirados en nuestro dashboard principal. Junto a esto, el detalle de las llaves. Podemos ver, por ejemplo, aquí estamos viendo el tipo SSL de todas mis certificados. Podemos encontrar también en nuestro dashboard algo muy interesante, que son las vulnerabilidades que se han realizado en nuestro dispositivo, en nuestros certificados digitales. Esto es Key Manager Plus, es una solución orientada a el ciclo de vida de los certificados SSL y las llaves SSH, donde podemos ver todo lo que hicimos acá. Esto es nuestra solución. Y por último, algo muy interesante, y es cómo se licencia la solución de Key Manager Plus. Key Manager Plus es una solución que se licencia muy sencillo, por número de llaves. ¿Cómo así por número de llaves? Los números de llaves que nosotros podemos licenciar acá, esas llaves no son solamente las llaves SSH, sino también los certificados SSL. Esto quiere decir que si yo aquí, por ejemplo, tengo número de llaves 5, solamente 5, ¿5 qué? Pueden ser 5 llaves SSH o puede ser 5 certificados SSL o puede ser 3 llaves y 2 certificados o 3 certificados y 2 llaves. Para este ejemplo, que son 5. ¿Sí? Por eso no me dejó crear una llave, porque ya tenía los certificados. Entonces él deja 5 aquí en este momento, en esta licencia que yo tengo aquí, que es un trial. Es una licencia de 5, lo que quiera. Obviamente hay licenciamiento de 10, de 20, de 30, de 200 llaves, que pueden ser o solo certificados o solo llaves, o la mitad, o el 30% de una, el 70% de otra, y así sucesivamente. Es por cantidad de lo que nosotros tengamos. Les recomiendo que cuando quieran licenciar una solución como Key Manager Plus, instálenla como yo tengo acá mi trial, descárguenla, descubran lo que tienen, y cuando ustedes descubran los certificados que tienen, con base a eso licencian la solución para poder saber exactamente qué tipo de licenciamiento necesitan o las cantidades de el Key Manager Plus. Muchísimas gracias, hasta la próxima.